Seguidores de este su canal La Oscuridad. Hoy tenemos una nueva recopilación de relatos de terror compartidos en las redes. En esta ocasión, 3 relatos de criaturas que comúnmente llamamos fantasmas. Pokémon Go. Hoy en día la tecnología está cada vez más inmiscuida en nuestras vidas, y por supuesto no podía estar alejada de sucesos paranormales. Shami nos comparte una historia que le ocurrió a uno de sus amigos. Es algo que, si bien ya tiene un tiempo de haberle pasado, su amigo se lo comentó hace pocos días. Debo sinceramente decir que sus palabras me impresionaron bastante cuando contó con lujo de detalles aquel suceso. Supongo que la gran mayoría ya tiene conocimiento de Pokémon Go. Cuando supo que ya podía descargarse la aplicación, no lo pensó 2 veces para aventurarse en el juego. La emoción que sentía, pese a que ya era una persona adulta que vive sola, era algo indescriptible, que a su vez causaba gracia por parecer un pequeño con juguete nuevo. Pasaba horas y horas en las calles capturándolos, o en las plazas luchando con otros entrenadores. Solo sentir que su móvil timbraba para indicarle que un Pokémon estaba por los alrededores, y sin pensarlo se levantaba en su búsqueda. Todo iba bien hasta la noche de un martes que algo raro sucedió, una noche que se le plasmaría en la memoria. Ya eran aproximadamente las 23 horas y él estaba acostado mirando la tele en su habitación, pero la calma fue interrumpida al sentir que recibió un mensaje a dichas horas. Cuando tomó su celular, notó que el juego le estaba avisando que un Pokémon se encontraba cerca, pero había algo extraño. Normalmente el programa muestra de qué tipo se trata, pero esta vez tan solo aparecía la silueta de una imagen a oscuras y no le brindaba ningún nombre. Cabe destacar que dudaba en salir, ya que era demasiado tarde, y el tiempo no estaba del todo bien. El viento soplaba bastante fuerte, pero luego de pensarlo bastante, aparte de tener en cuenta que es una zona segura con un mínimo índice de robos, se levantó de la cama. Se vistió, bajó las escaleras hacia la sala y se fue a la calle. Tal vez el hecho de que la imagen no se muestre es porque se trata de una especie rara, al menos es lo que pensaba. Sea como sea, no podía perder esa oportunidad. Guiándose por el GPS, se dio cuenta que la señal lo estaba dirigiendo a una plaza pública que hay por las inmediaciones. Un sitio en donde todas las mañanas varios padres llevan a sus hijos para disfrutar de los entretenimientos, tales como los columpios, el tobogán, el sube y baja, entre otros. Estaba muy oscuro y la criatura continuaba ahí. A pesar de que la silueta no se parecía a ningún otro Pokémon que haya visto, seguía mostrándose en el mapa. Pero él apuntaba con la cámara hacia todos lados sin encontrar absolutamente nada. De repente escuchó un sonido a su izquierda y por simple reflejo giró, observando con su teléfono que se trataba de uno de los columpios que se movía por sí solo. Podría haber sido el viento, de no ser que los otros 3 que se encontraban al costado estaban quietos. Fue ahí cuando el terror se apoderó de su ser. A través de su cámara vio en la pantalla a un niño sentado en el juego. Una figura pequeña, con los ojos totalmente negros, cuyas manos sujetaban cada extremo del columpio, meciéndose. Pero al percatarse de que mi amigo estaba paralizado, viéndolo, el infante, que tenía sus ropas rasgadas y el rostro deforme, se bajó y comenzó a caminar hacia su dirección. Según cuenta, al reaccionar se echó a correr para su casa, sintiendo que esa cosa lo perseguía. A cada momento miraba hacia atrás, sin ver a nadie, pero la sensación aún lo acompañaba. Con el corazón a 1000 llegó a su hogar. Abrió rápidamente la puerta y se encerró.
mientras que trataba de recuperar el aliento por la carrera. Suena entonces el teléfono y se da cuenta de que nuevamente se trata del juego, avisando de que la misma silueta, sin forma, anda cerca. Pero esta vez no se muestra en la plaza. Ahora se mantenía fuera de su casa, justo en la acera del frente. Sumamente asustado subió al segundo piso, metiéndose en el cuarto y cerrándolo por dentro. Lloraba por el miedo, estaba tan aterrado que le faltaba el aire y se le hacía un nudo en la garganta. La aplicación continuaba timbrando. Eso se desplazaba por el mapa. Ya había entrado. Solo quería huir, pero ya no sabía hacia dónde. El silencio era testigo, siendo entrecortado por momentos por su respiración agitada, hasta que el programa, en un aviso concreto, le informa que esa cosa está frente a él. El cuarto se sentía frío, sus labios exhalaban un vapor blanco, dejándole claro que ya no se encontraba solo. No quería mirar, pero la señal solo lo inquietaba aún más. En un golpe de valor levantó su teléfono prácticamente temblando. Entrecerraba la mirada mientras que por dentro rogaba a Dios que no hubiese nadie ahí. El horror estalló en un grito cuando al abrirlos, por medio de la pantalla, vio al pequeño cara a cara. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y éste le sonreía mostrándole los colmillos, deformándose aún más su rostro en esa mueca retorcida. Como pudo, de forma torpe abrió la puerta de su habitación, salió de ahí y se fue hacia la de un compañero en común que vive cerca. Llamó y llamó hasta que lo atendió. Él era un manojo de nervios mientras le contaba lo que había sucedido, quebrándose en llantos. Cuando se fijaron en la pantalla ya no aparecía nada. Ese muchacho, que no le creyó demasiado, pensó que ese juego lo estaba trastornando. Le dijo que no tenía problemas en que se quede si eso lo calmaba, pero le recomendó que debería desinstalar la aplicación, ya que era algo adictivo y lo terminaría volviendo loco. Finalizando la historia de su experiencia, me dijo que ya desinstaló todo de su móvil, pero aún así, hasta el día de hoy hay veces que por las noches un frío profundo recorre su cuarto, que se escuchan ruidos en la casa, como pequeños pasos, y siente que algo lo observa desde los rincones. Ahora sabe que ya no vive solo, que en esa noche algo vino con él para quedarse, pero me confesó una cosa, que prefiere 1.000.000 de veces esas sensaciones inquietantes a tener que verlo nuevamente, porque aún no hemos conocido el verdadero horror. Dame al niño. Hay muchos sucesos extraños que suceden alrededor de los niños recién nacidos. Este es uno de ellos. Me llamo Aide. Tenía como 19 años cuando di a luz a un hermoso varón, el cual sería el primer hijo que tenía. Apenas teníamos que comer, ya que habíamos comprado un terreno recientemente. Como no teníamos para material, lo construimos con unas láminas de cartón. Nuestra puerta era una cortina que colgaba de un par de clavos. La primera noche que llegué a casa con mi hijo estaba agotada por el parto. Sentía que el sueño me vencía. No teníamos luz, solo una vela que alumbraba el pequeño cuarto. Solo recuerdo que entre dormida y despierta, vi que en la cortina se encontraba parado mi esposo diciendo: «Amor, dame al niño, yo lo cuido, tú descansa». Pero al mismo tiempo volteaba al lado mío de la cama y ahí estaba mi esposo durmiendo. No podía creer lo que mis ojos miraban, pero por alguna razón sentía el impulso de darle mi hijo a aquella imagen en la cortina. De un segundo a otro mi hijo pegó un llanto con fuerza y despertó a mi esposo, el cual tomó mi mano. Reaccioné de aquella sensación y al siguiente segundo la imagen había desaparecido.
Esa noche no dormimos, ni mi esposo ni yo. No está mamá. Dicen que los niños son más sensibles para detectar cosas extrañas como los fantasmas. Leo nos cuenta una historia de su niñez. Les quiero compartir una experiencia extraña de la infancia que ocurrió junto con un grupo de amigos. Trataré de ser breve para que no se me aburran. Sería mentir si digo que recuerdo una fecha exacta, pero sucedió en algún momento del año 2000 o 2001. En aquel entonces yo vivía en Ecatepec, Estado de México, y tenía 12 o 13 años. Mis papás salieron de casa durante un rato aquella tarde. Mis amigos y yo terminamos de jugar nuestra acostumbrada reta de fútbol callejero y nos reunimos en mi casa para continuar con los partidos, pero esta vez en la consola de PlayStation. Con el sol ocultándose, me pareció un buen momento para jugar una pequeña broma a mis amigos, a quienes yo ya había platicado un par de experiencias paranormales en casa. Pero ya saben cómo es esto. Hasta no ver, no creer. Aproveché que no era mi turno en los controles para poner de excusa que necesitaba ir al baño. De los 5 presentes además de mí, solamente Edgar leyó mi pensamiento y me pidió un vaso para tomar agua de la cocina. Manuel, su hermano el güero, Oscar y César se quedaron en el cuarto muy adentrados en el partido virtual. Crucé junto con Edgar el pasillo hasta las escaleras para llegar a la planta baja y cruzamos de nuevo la casa a través de la sala y el comedor para salir finalmente por la puerta trasera de la cocina. Unas escaleras de metal en forma de caracol nos esperaban, encaminándonos a una terraza por la que podía ingresar nuevamente a mi habitación por un ventanal. La broma sería perfecta. Nuestros amigos nos vieron salir por un lado y definitivamente sería inesperado que empezáramos a golpear el vidrio desde el lado opuesto de la habitación. Apenas íbamos a empezar el sigiloso ascenso por la escalera, cuando un susurro nos puso el cabello de puntas, tanto a Edgar como a mí. Se escuchó primero muy lejano, pero se volvió muy audible y nítido el sonido de la risa de un niño pequeño, que parecía venir de la cocina, de la misma puerta por la que segundos antes salimos, y la repetición constante de su voz diciendo: «No está mi mamá, aquí no está mi mamá». Creo que no habíamos ni empezado a procesar lo que estábamos escuchando. Los gritos de mis amigos que se quedaron jugando en mi habitación y sus pasos desequilibrados corriendo a través del pasillo rumbo a la escalera sonaron con estruendo, y su reacción, seguida de los ladridos de mi perro Draco en dirección al ventanal, también nos hicieron correr a Edgar y a mí hacia la salida de la casa. No sabría decir hasta la fecha si alguno de mis otros amigos se adelantó en jugar la broma, o los 6 fuimos testigos de una de tantas presencias que estoy seguro habitan en esa casa. Me parece aún demasiada coincidencia que ocurriera un episodio de pánico colectivo sin motivo aparente. En especial cuando todos coincidimos en haber escuchado a un niño pequeño anunciando que no está mamá. Llegamos al final de estos relatos. Espero los hayan disfrutado y les hayan dejado con ganas de escuchar más. Gracias por formar parte de este canal, y si aún no lo eres, suscríbete para que puedas conocer más leyendas e historias aterradoras. Hasta la próxima.